Imagina por un momento que las personas que más quieres en el mundo, aquellas por las que lo has sacrificado todo, te apuñalan por la espalda de la forma más cruel que existe. Imagina descubrir que 18 largos años de sacrificio, 18 años enviando cada centavo de tu sueldo, renunciando a tus propios sueños para que tu familia tuviera dignidad, se han tirado a la basura con una sola llamada telefónica. Una llamada que lo cambiaría todo para siempre. Y ahora estoy aquí, sentado en este frío centro de inmigración de Arizona, esperando que me envíen de vuelta a México, porque mi propia familia me ha vendido a las autoridades estadounidenses. Si quieres conocer historias reales de cómo Dios transforma las mayores traiciones en milagros extraordinarios, has llegado al lugar adecuado. Aquí, en el canal Milagros de la Vida Real, compartimos testimonios reales que te llegarán al corazón y fortalecerán tu fe. Porque lo que voy a contar ahora es algo que nunca se me pasó por la cabeza que pudiera sucederme a mí. Hola, mi nombre es Eduardo Fernández Picesuelo, estadounidense por primera vez en 2007. Solo tenía 24 años en ese momento. Crucé la frontera como tantos otros lo hacen, llevando en mi pecho la ardiente esperanza de días mejores y la sagrada promesa de mantener a la familia que se quedó al otro lado. Mis padres ya eran mayores. Mi hermano menor Miguel y sus 3 hijos pequeños dependían de mí. La decisión no fue nada fácil, pero el trabajo escaseaba en mi querida región de Oaxaca, y los niños de la familia necesitaban urgentemente tratamientos médicos que no podíamos pagar. Los primeros años fueron de mucho sufrimiento y lucha. Trabajaba 14 horas seguidas en 2 restaurantes diferentes de la ciudad. Vivía compartiendo una habitación minúscula con otros 5 compañeros en los fondos de Phoenix. Apenas podía dormir 4 horas seguidas por noche, debido al calor sofocante y al ruido constante de la calle. Pero todos los meses, sin una sola excepción, enviaba entre $350 y $850 a mi familia en México. Todavía recuerdo que revisaba cada billete 2 o 3 veces antes de hacer la transferencia, para asegurarme de que no había cometido ningún error. A veces me sobraba tan poco dinero que tenía que elegir entre una comida caliente o el billete de autobús para ir al trabajo. Muchas veces prefería caminar 50 minutos bajo el sol abrasador de Estados Unidos para poder comprar al menos un sándwich sencillo al final del día. Mis zapatos estaban gastados, mi ropa descolorida por el sol implacable, pero mi corazón se mantenía firme en la misión de cuidar de los míos. Como está escrito en 1 de Timoteo, capítulo 5, versículo 8, pero si alguno no cuida de los suyos, y principalmente de los de su familia, ha negado la fe y es peor que el infiel. Esa palabra me sostenía en los momentos más difíciles. Con el paso de los años, las cosas fueron mejorando poco a poco, como el agua que gotea sobre una piedra hasta perforarla. Finalmente conseguí un trabajo más estable como ayudante en un popular restaurante de carnes de la ciudad llamado El Ranchero. El dueño, un señor bondadoso llamado Santiago, valoraba de verdad mi esfuerzo y mi puntualidad religiosa. Nunca llegué tarde, ni un solo día en 13 años completos de trabajo. Me levantaba todos los días a las 5 en punto de la mañana para asegurarme de llegar a tiempo, incluso cuando el transporte público daba problemas o cuando las lluvias torrenciales inundaban las calles de la ciudad. Lo que más me partía el corazón era perderme los momentos importantes de la familia. Cuando mi sobrino mayor Daniel se graduó en el instituto, solo pude verlo a través de una videollamada pixelada y con mal sonido. Cuando mi querida madre enfermó de neumonía grave en 2014, me sentí completamente impotente por no poder estar a su lado, cogida de su mano, pero seguí enviándole dinero extra, sobre todo cuando surgían esas emergencias médicas que me partían el corazón. Si me estás escuchando ahora y también tienes familia lejos, deja un comentario contando desde dónde estás viendo, porque ese dolor de la distancia es algo que solo quien lo vive entiende de verdad. Hacía horas extras sin quejarme. Aceptaba cualquier trabajo extra que se me presentara. Llegué a enviar hasta $1,200 en un solo mes,
cuando mi padre tuvo que someterse a una cirugía cardíaca urgente. Dejé de comprar ropa nueva, muebles para mi casa, cualquier lujo personal. Mi vida consistía en trabajar, dormir poco y enviar dinero. Esa era la rutina que había elegido por amor, pero con el tiempo, empecé a notar cambios muy extraños en el comportamiento de mi querida familia. Al principio de mi aventura en tierras americanas, nuestras conversaciones telefónicas eran largas, llenas de detalles cariñosos sobre el día a día de cada uno. Me preguntaban cómo me sentía emocionalmente. Mostraban una preocupación genuina por mi salud, mi soledad, mis sueños. Era como si todavía formara parte de ese hogar, a pesar de estar a miles de kilómetros de distancia. Pero poco a poco, de forma casi imperceptible, nuestras conversaciones comenzaron a girar casi exclusivamente en torno al dinero. ¿Cuándo vas a enviar el próximo envío, Eduardo? Necesitamos más este mes porque ha surgido un gasto inesperado. Daniel quiere comprarse unas zapatillas importadas que cuestan una pequeña fortuna. María necesita material escolar caro para la universidad. Siempre había una nueva necesidad, una nueva urgencia, una nueva razón para apretarme aún más el cinturón. Intenté no darle mucha importancia a este cambio. Me decía a mí mismo que era algo natural, que solo estaban pasando por un momento financiero más difícil. Después de todo, la economía en México tampoco estaba fácil, y era comprensible que dependieran más de mi ayuda. Pero en lo más profundo de mi corazón, una pequeña semilla de preocupación comenzó a germinar. En 2020, Santiago me ofreció un ascenso a subgerente, un puesto que significaba mucha más responsabilidad, pero también un salario considerablemente mejor. Por primera vez en muchos años, pude alquilar mi propio apartamento, pequeño y sencillo, pero perfecto para mí. Era un lugar humilde en un barrio de trabajadores honestos, pero para mí representaba un logro gigantesco después de tantos años de sacrificios. Tenía una cama solo para mí, un baño en el que no tenía que hacer cola con otros hombres, una pequeña cocina en la que podía preparar cualquier comida que me apeteciera, paredes que eran mías, un pequeño espacio donde podía rezar en paz, donde podía llorar lejos de la mirada de los demás cuando la nostalgia me embargaba. Envié varias fotos a mi familia, esperando ansiosamente que se sintieran felices y orgullosos de mí, que celebráramos juntos esta victoria después de tantos años de lucha. La respuesta de mi hermano Miguel fue inmediata y me heló la sangre. «Qué bien que ahora tengas más dinero de sobra», escribió. «Daniel quiere ir a la universidad en Ciudad de México y vamos a necesitar mucha más ayuda tuya. El curso es caro, pero es el futuro del chico». No hubo felicitaciones sinceras, ni preguntas sobre cómo me sentía viviendo solo por fin, sobre mis sentimientos, mis planes. Solo la fría expectativa de que ahora podría enviarles cantidades aún mayores. Aún así, como siempre, obedecí sin preguntar. Pagué la matrícula completa de Daniel. Luego compré todos los libros caros que necesitaba. Le ayudé con el alquiler de su pequeño apartamento en la capital y cubrí todos los gastos mensuales adicionales. Luego llegó el turno de mi sobrina María de entrar también en la universidad, y seguí enviando fielmente la mesada regular a mis padres ancianos, que se debilitaban cada vez más con el peso de los años. A veces, en los momentos de silencio de la madrugada, me preguntaba cuándo sería suficiente todo ese sacrificio. ¿Cuándo podría finalmente empezar a ahorrar algo de dinero para mí, para mi propio futuro incierto, para realizar mi pequeño sueño de tal vez tener mi propio negocio algún día? Pero cada vez que mostraba la más mínima vacilación o cansancio, la culpa golpeaba con fuerza devastadora en mi pecho. Como dice en Romanos capítulo 1, versículo 31, aquellos que son sin afecto natural. Después de todo lo que hicimos por ti cuando eras niño, decía mi madre con voz entrecortada, somos tu única familia de verdad, Eduardo. ¿Quién más en el mundo te va a querer como nosotros te queremos? Miguel siempre insistía con vehemencia, y yo cedía como siempre cedía, porque al fin y al cabo eran mi sangre, mi carne, mi historia, y yo había hecho una promesa sagrada de cuidar de ellos cuando me fui de aquella tierra amada.
Lo que no sabía, lo que nunca podría imaginar ni en mis peores pesadillas, era que ellos no sentían la misma lealtad por mí, y que un día esa falta de amor verdadero me costaría absolutamente todo lo que había construido en este país a lo largo de casi 2 décadas de sudor y lágrimas. El verdadero giro de mi historia comenzó en enero de 2025, poco después de que Donald Trump volviera al poder en la presidencia estadounidense. Las noticias estaban repletas de historias aterradoras sobre redadas intensivas del ICE, deportaciones masivas a diario, familias enteras separadas brutalmente en la frontera. La nueva Operación Aurora había comenzado oficialmente, y el miedo se extendía como la pólvora por todos los rincones de nuestra comunidad latina. Muchos de mis conocidos y amigos comenzaron a limitar drásticamente sus movimientos por la ciudad, saliendo de casa solo para lo absolutamente esencial. Algunos trabajadores incluso renunciaron a sus empleos por miedo mortal a ser capturados en el camino. Yo, sin embargo, seguí yendo religiosamente al restaurante todos los días. No podía faltar ni un solo día. Santiago sabía perfectamente de mi situación migratoria irregular, pero nunca había abordado directamente ese delicado tema con nosotros. Éramos como una verdadera familia en ese cálido restaurante. Él mismo había sido un inmigrante italiano hacía más de 30 años y entendía profundamente en carne propia lo que significaba dejarlo todo atrás en busca de un futuro mejor para la familia. Santiago me trataba con respeto y cariño, valoraba mi dedicación y reconocía mi esfuerzo diario. Era más padre para mí que cualquier persona de mi propia sangre. En febrero, mis padres comenzaron a tener problemas de salud mucho más graves y preocupantes. A mi padre, que ya tenía 78 años a sus espaldas, le diagnosticaron una artritis severa que limitaba todos sus movimientos. Y mi madre, de 74 años, seguía luchando valientemente contra una hipertensión completamente descontrolada. Los medicamentos en México se estaban volviendo cada vez más caros debido a la inflación, y el deficiente seguro público no cubría ni la mitad de lo que realmente necesitaban para tener calidad de vida. Entonces comencé a enviar $600, $700, a veces incluso $900 al mes. Prácticamente todos mis ingresos, ganados con tanto esfuerzo, se destinaban directamente a estas transferencias constantes. Era como si viviera solo para trabajar y enviar dinero, sin derecho a tener mis propios sueños, sin derecho a una vida personal, sin derecho a construir algo para mí mismo. Una fría noche de marzo, recibí una llamada desesperada de Miguel. Estaba completamente alterado, hablando muy rápido, con la voz entrecortada por la emoción real o fingida. «Eduardo, papá está muy mal», dijo con urgencia en su voz. «Necesita una operación urgente. No puede esperar ni una semana más. Los médicos especialistas han dicho claramente que sin esta cirugía puede acabar en una silla de ruedas en pocos meses. Es una cuestión de vida o muerte, hermano». «¿Cuánto cuesta la operación?», pregunté, sintiendo ese familiar y doloroso nudo en el estómago. $2,000, respondió Miguel sin dudar. «Sé que es mucho dinero, Eduardo, pero es nuestro querido padre. No podemos dejar que sufra así. No podemos abandonar a quien nos dio la vida». $2,000 era exactamente todo lo que había conseguido ahorrar en 18 años de sacrificios. Mi pequeño fondo de emergencia, mi diminuto sueño de tener mi propio negocio algún día, mi única seguridad para la vejez, absolutamente todo. Era el resultado de décadas sin comprar ropa nueva, sin viajar, sin tener una relación seria, sin construir una vida personal plena. «Déjame pensarlo con calma», le dije a Miguel, tratando de ganar tiempo. No fue una negativa directa. Solo necesitaba unas horas para asimilar completamente lo que significaría quedarme sin nada ahorrado, completamente vulnerable en una tierra extranjera. La reacción de Miguel fue inmediata y absolutamente furiosa. «¿Pensar qué exactamente? Si vas a ayudar a tu propio padre que se está muriendo, ese miserable dinero es más importante que tu propia familia. En eso te has convertido, en un estadounidense egoísta y sin corazón.
Sus palabras me golpearon como una violenta bofetada en la cara. Nunca, jamás, fui egoísta con mi familia. 18 años enteros de sacrificio constante demostraban exactamente lo contrario. 18 años renunciando a todo por ellos. Como está escrito en Gálatas capítulo 6, versículo 2. Ayudad a llevar las cargas los unos de los otros, y así cumpliréis la ley de Cristo. Yo había llevado sus cargas durante casi 2 décadas completas. No es eso, Miguel, respondí con voz temblorosa. Solo necesito organizar bien cómo voy a hacer una transferencia tan grande. Son, literalmente, todos los ahorros de toda mi vida. Bueno, pues organízalo muy rápido, respondió con frialdad cortante. Papá no tiene tiempo para tus organizaciones financieras. No pude pegar un ojo en toda la noche. Me sentí completamente atrapado entre una culpa devastadora, la obligación familiar y una sensación muy incómoda de que algo importante no cuadraba en toda esa historia. Algo en el tono de voz de Miguel, en la urgencia exagerada, en la cantidad exacta, me inquietaba profundamente. A la mañana siguiente, muy temprano, llamé directamente a mi padre. Quería oír de su boca cómo se sentía, cuál era exactamente la situación real de su estado de salud. Para mi total sorpresa, fue mi madre quien contestó el teléfono. «Papá está descansando ahora», dijo con voz extrañamente tensa. «Los nuevos medicamentos lo dejan muy cansado durante el día». «Mamá, ¿es cierto que necesita urgentemente una operación que cuesta $2,000? Le pregunté directamente. Hubo un silencio incómodo y muy largo antes de que ella finalmente respondiera con vacilación. «Sí, hijo, es mucho dinero, lo sabemos, pero los médicos especialistas dicen que es absolutamente necesario para que no quede paralítico. ¿Puedo hablar rápidamente con el médico responsable solo para entender mejor el caso específico de papá?», insistí. Era algo que siempre hacía en emergencias anteriores. Otro silencio aún más largo y pesado. «Creo que eso no será posible ahora, hijo mío. Es un médico muy ocupado. No tiene tiempo para dar explicaciones por teléfono». Mi preocupación aumentó considerablemente. En todas las emergencias médicas anteriores de la familia, siempre había podido hablar directamente con los médicos responsables. Mi madre siempre insistía en ello para que yo entendiera exactamente el motivo real por el que enviaba cantidades extra de dinero. «¿A qué hospital específico llevarán a papá para hacerle esta operación?», pregunté con más insistencia. «Al hospital regional de siempre», respondió muy rápidamente. Demasiado rápido. «El mismo de siempre, ya sabes». Decidí investigar discretamente por mi cuenta. Tenía un querido amigo de la infancia, Fernando, que todavía vivía en mi ciudad natal y con el que mantenía un contacto esporádico a través de las redes sociales. Le envié un mensaje privado esa misma tarde, muy discretamente, pidiéndole que visitara a mis padres con cualquier excusa y me diera su impresión honesta sobre el estado real de salud de mi padre. 2 días después, Fernando me llamó con información que lo cambió todo. «Eduardo, ayer fui a visitar a tus padres con la simple excusa de llevarles fruta fresca de mi pequeño huerto», me contó Fernando con naturalidad. Su padre estaba tranquilamente en el patio de la casa, arreglando una vieja bicicleta de Daniel. Se movía con cierta rigidez natural propia de la edad. Eso es cierto, pero nada que sugiriera un estado grave, crítico o inminente de parálisis. Mi corazón comenzó a latir más fuerte. «Tu madre me invitó a pasar al salón y me preguntó muchas cosas sobre ti», continuó Fernando. «¿Cómo te sentías allí? ¿Sabía algo específico sobre tu vida en Arizona?». Parecía genuinamente preocupada, pero no mencionó nada sobre una cirugía urgente o un estado crítico. «¿Mi padre mencionó algo sobre una operación o médicos?», pregunté con voz tensa. «De ninguna manera, Eduardo. De hecho, parecía muy animado y dispuesto. Me habló con entusiasmo sobre sus planes de ampliar el gallinero en la parte trasera de la casa. Estaba haciendo cálculos sobre cuántas gallinas nuevas iba a comprar. Algo definitivamente no cuadraba en toda esta historia. Decidí investigar más a fondo. Llamé directamente al hospital regional de mi ciudad
y pregunté por los costes aproximados de las cirugías ortopédicas para la artritis en pacientes de edad avanzada. La enfermera que me atendió me explicó amablemente que la gran mayoría de los procedimientos de este tipo estaban totalmente cubiertos por el seguro público del gobierno y que incluso los tratamientos más especializados y caros no superaban los $500 como máximo. Con un nudo terrible en la garganta y el corazón acelerado, volví a llamar a Miguel esa misma noche. «Estoy investigando toda esta situación», le dije, tratando desesperadamente de mantener la voz tranquila y controlada. «Y los costes reales de la operación no coinciden en absoluto con lo que me dijiste». Hubo un largo y pesado silencio al otro lado de la línea telefónica. Finalmente, Miguel habló con una voz completamente tensa y diferente. «Los médicos han descubierto ahora complicaciones graves adicionales. Papá va a necesitar especialistas caros de Ciudad de México. Va a ser mucho más complejo de lo que pensábamos inicialmente. Ya he hablado directamente con el hospital regional, Miguel», insistí con firmeza. «Y también he hablado con Fernando, que visitó a nuestro padre ayer mismo y lo encontró arreglando la bicicleta en el patio». Otro silencio, esta vez aún más largo y pesado como el plomo. Cuando Miguel finalmente volvió a hablar, su voz había cambiado completamente de tono. Ya no era suplicante y desesperada, sino fría, calculadora y llena de resentimiento. «¿Así que ahora contratas espías para vigilar a tu propia familia? ¿Envías a extraños a nuestra casa para investigarnos como si fuéramos delincuentes?» «Solo quería descubrir la verdad, Miguel. ¿Para qué es ese dinero?», pregunté directamente. La bomba emocional finalmente explotó con toda su fuerza. «Necesitamos ese dinero porque nos merecemos cada centavo», gritó con furia descontrolada. 18 años cuidando solos de nuestros padres aquí, mientras tú vives tu cómoda vida americana, mientras tú comprabas tu bonito apartamento, tus pequeños lujos, tus comodidades personales. Nosotros seguíamos atrapados aquí, en la misma vieja casa de siempre, con las mismas dificultades de siempre, con las mismas limitaciones de siempre. Abandonaste a tu familia, Eduardo. He enviado dinero religiosamente todos los meses durante 18 años. Respondí, sintiendo una mezcla devastadora de ira y tristeza mezclarse violentamente en mi pecho. Pagué la universidad completa de tus hijos, todos los medicamentos caros de nuestros padres, todas las reformas necesarias de la casa familiar. «No es suficiente», me interrumpió brutalmente. «Nunca fue suficiente. Te fuiste cobardemente, Eduardo. Nos abandonaste aquí y ahora vives infinitamente mejor que todos nosotros con el dinero fácil que ganas allí. Todo ese dinero debería ser para tu verdadera familia, para compensar económicamente tu egoísta ausencia». En ese terrible momento, comprendí finalmente la dimensión completa de lo que realmente estaba sucediendo. No era una emergencia médica legítima, era puro chantaje emocional cruel. Mi propio hermano de sangre estaba tratando de manipularme psicológicamente para que le entregara todos los ahorros de toda mi vida, no por necesidad real, sino por puro resentimiento, por la idea venenosa de que no merecía lo poco que había logrado construir para mí mismo. Como dijo Jesús en Mateo, capítulo 10, versículo 36, «Y los enemigos del hombre serán los de su propia casa». Esa palabra se cumplía literalmente en mi vida en ese momento. «No voy a enviar $2,000 para una operación que no existe, Miguel», le dije con firmeza. «Pero seguiré enviando lo que pueda cada mes, como siempre he hecho fielmente. Solo que no voy a entregar todos mis ahorros basándome en una cruel mentira». Lo que Miguel dijo a continuación me heló la sangre. «Te arrepentirás amargamente, Eduardo. Juro por Dios que te arrepentirás profundamente de haber dudado de tu propia familia». Las semanas siguientes fueron extrañamente silenciosas y tensas. Miguel no me volvió a llamar ni una sola vez, lo cual era muy inusual, teniendo en cuenta que normalmente me llamaba al menos 2 veces por semana, ya fuera para informarme de algún problema familiar o para preguntarme cuándo se enviaría la próxima transferencia de dinero. Intenté contactar directamente con mis padres varias veces,
pero siempre era mi madre quien respondía diciendo que mi padre estaba descansando o que había ido a hacerse unas pruebas médicas. Las conversaciones eran muy breves, extrañas, tensas, como si ella estuviera hablando conmigo con otras personas en la sala, controlando cuidadosamente cada palabra que salía de su boca. A mediados de abril, recibí un mensaje de Fernando que me dejó profundamente intrigado. Eduardo, tu hermano Miguel ha estado haciendo preguntas muy extrañas sobre ti últimamente. Quiere saber exactamente dónde trabajas, tu dirección completa, tus horarios específicos de trabajo, qué autobús tomas. Dice que quiere enviarte un regalo sorpresa especial por tu cumpleaños, pero me pareció extremadamente extraño. Ten cuidado, amigo mío. La advertencia de Fernando me puso en estado de alerta, pero decidí conscientemente no cambiar mi rutina de vida. Mi existencia era mi trabajo en el restaurante, mi pequeño y sencillo apartamento, y los ocasionales paseos dominicales con algunos amigos latinos. No tenía absolutamente nada que ocultar y, sinceramente, no podía imaginar concretamente qué podría hacer Miguel allí en México, que me afectara directamente aquí en Phoenix. El 15 de mayo fue un día especialmente ajetreado en el restaurante. Era fiesta local y siempre atraía a multitudes que querían celebrar con buena comida tradicional. Santiago había añadido platos especiales al menú y decorado todo el local con banderas de colores y música alegre. Estaba concentrado en la cocina, preparando un pedido tras otro sin parar, cuando noté que Santiago me hacía señas urgentes desde la puerta principal. Su expresión facial era grave, preocupada, algo muy raro en él, que siempre mantenía un ambiente positivo y acogedor, incluso en los días más ajetreados y estresantes. Eduardo, necesito hablar contigo urgentemente, me dijo en voz baja cuando me acerqué a él. En mi oficina privada, ahora mismo. Mi corazón se aceleró violentamente. En 13 años completos de trabajo, nunca me había llamado a la oficina privada en medio de un momento de mucho ajetreo. Una vez dentro, Santiago cerró cuidadosamente la puerta y me miró con una mezcla dolorosa de tristeza genuina y preocupación paternal. Acabo de recibir una llamada anónima, dijo sin rodeos innecesarios. Alguien denunció específicamente que tengo un inmigrante sin documentos legales trabajando en mi cocina. Dieron su nombre completo y todos sus datos personales. Sentí como si el suelo se hubiera abierto literalmente bajo mis pies. Santiago levantó la mano amablemente para impedirme hablar. No tienes que explicarme absolutamente nada, Eduardo. 13 años trabajando codo con codo me han enseñado todo lo que necesito saber sobre tu verdadero carácter, tu honestidad, tu dedicación. ¿Qué pasa ahora?, pregunté, sintiendo que mi voz fallaba por completo. Santiago suspiró profundamente, como quien lleva un peso enorme. La persona que llamó dijo que ya se había puesto en contacto directamente con el ICE. No sé si es cierto, pero no podemos correr riesgos innecesarios. Tienes que salir de aquí ahora mismo. Usa la salida trasera. Pero hay mucho movimiento. El servicio. Deja el servicio completamente en mis manos, dijo con firmeza paternal. Tu seguridad personal es infinitamente más importante que cualquier plato de comida. Santiago sacó un sobre grueso del bolsillo y me lo entregó en mano. Es tu pago de las últimas 2 semanas, más un extra especial. No es mucho dinero, pero te ayudará a decidir qué hacer ahora. Abrí el sobre con las manos temblorosas. Había $1,800 en efectivo. Santiago, no puedo aceptar esto. Es muy generoso, protesté. Claro que puedes aceptarlo. Te has ganado cada centavo durante todos estos años de dedicación, dijo mirándome directamente a los ojos. Eduardo, si el ICE viene aquí a investigar, tendré que decir toda la verdad. No puedo arriesgar todo el restaurante mintiendo a las autoridades federales, pero te prometo solemnemente que no les pondré las cosas fáciles. No diré dónde vives ni nada personal sobre tu vida privada. Asentí en silencio, comprendiendo perfectamente la situación extremadamente difícil en la que se encontraba. 13 años enteros de lealtad mutua terminaron así, con una despedida apresurada y dolorosa, en una pequeña oficina con el alegre ruido de un restaurante lleno de gente de fondo.
Muchas gracias por absolutamente todo, Santiago, dije, sintiendo un nudo terrible en la garganta. Usted ha sido más familia para mí que cualquier persona de mi propia sangre. Salí por la discreta puerta trasera, echando una última mirada nostálgica a la cocina que había sido mi segundo hogar durante tantos años preciosos. El calor familiar, los deliciosos olores, los sonidos familiares de los cuchillos cortando, el agua hirviendo, los platos chocando, las voces amigas conversando, todo quedó atrás para siempre. Y en ese doloroso momento tuve la absoluta certeza de que nunca volvería a ese lugar que me acogió como a un hijo. Ya en la calle, con el corazón destrozado, llamé inmediatamente a Fernando. Necesitaba confirmar urgentemente mis peores sospechas. Miguel se ha puesto en contacto contigo directamente recientemente para hablar de mí. Le pregunté sin rodeos cuando contestó. No directamente conmigo, respondió Fernando con vacilación. Pero lo vi hace unos días en la tienda de electrónica comprando un móvil nuevo muy caro. Parecía extremadamente feliz, eufórico, como si hubiera ganado la lotería o recibido una herencia inesperada. ¿Dijo algo específico sobre mí? Hubo una pausa incómoda. No directamente a mí, Eduardo, pero he oído a varias personas comentar que está diciendo por toda la ciudad que vas a volver muy pronto, que por fin te iban a poner en tu sitio aquí. Fernando, ¿qué está pasando realmente? Le conté rápidamente sobre la denuncia anónima, sobre cómo perdí mi trabajo de 13 años en cuestión de minutos. Dios mío, dijo Fernando, visiblemente conmocionado al otro lado de la línea. ¿De verdad crees que fue Miguel? Estoy completamente seguro, respondí con amargura en mi voz. Recuerdo perfectamente su amenaza cuando me negué a enviarle los $2,000 de la cirugía falsa. Dijo literalmente que me arrepentiría. Pero Eduardo, denunciarte a inmigración es algo extremadamente grave, incluso para Miguel. Es arriesgarte a ser deportado, a perder absolutamente todo lo que has construido. Exactamente eso. Si no puede quedarse con mi dinero, prefiere verme completamente destruido. La amargura en mi voz era palpable incluso para mí mismo. Como está escrito en el Salmo 55, versículos 12 a 14. Porque no era un enemigo quien me afrentaba, pues lo soportaría, ni era el que me aborrecía quien se enaltecía contra mí, pues de él me escondería. Pero eras tú, hombre igual a mí, mi guía y mi conocimiento. Juntos consultábamos con suavidad y caminábamos en compañía en la casa de Dios. Los días que siguieron fueron los más largos y aterradores de toda mi vida. Me escondí en un motel barato y sucio, pagando siempre en efectivo y utilizando un nombre falso en el registro. Cada ruido extraño en el pasillo me hacía saltar de la cama con el corazón acelerado, imaginando que eran agentes federales del ICE que venían a buscarme para deportarme. Fue Fernando quien literalmente me salvó la vida, poniéndome en contacto con una abogada especializada en inmigración que conocía casos similares al mío. La señora Isabel me explicó pacientemente que existía un tipo especial de visado estadounidense para víctimas de delitos que cooperaran activamente con las investigaciones. Entonces descubrimos que Miguel no solo me había denunciado cruelmente, sino que también había intentado acceder ilegalmente a la información de todas mis cuentas bancarias a través de un abogado corrupto en Phoenix. La justicia de Dios finalmente llegó cuando Miguel fue arrestado por la policía mexicana por fraude electrónico internacional y conspiración criminal. Su propia codicia desmedida lo derribó por completo. Había dejado huellas digitales claras al intentar robar todos mis ahorros, y eso se convirtió exactamente en la prueba legal que necesitaba para obtener mi visa especial de víctima de delito. Hoy, casi un año después de esa terrible prueba, puedo caminar por las calles estadounidenses sin ningún temor. Tengo autorización legal completa para trabajar. Volví al restaurante de Santiago como socio minoritario oficial y estoy en el proceso final para obtener mi residencia permanente legal. Mis queridos padres, cuando se enteraron de toda la verdad sobre las mentiras de Miguel, quedaron completamente devastados y avergonzados.
Habían sido manipulados cruelmente por su propio hijo, al igual que yo. Ahora mantenemos un contacto regular y cordial, y cada semana me piden sinceras disculpas por lo que Miguel me hizo. En cuanto a Miguel, actualmente cumple una condena de 3 años por fraude internacional. La ironía divina es que pensó que iba a destruir mi vida y terminó destruyendo la suya propia, de la manera más humillante y vergonzosa posible. Si esta palabra te ha bendecido, deja tu me gusta en este video y suscríbete al canal Milagros de la Vida Real para escuchar más testimonios que fortalecerán tu fe. Compártelo también con esa persona que necesita saber que Dios siempre tiene un plan, incluso en las traiciones más dolorosas. 18 años enviando dinero a mi familia, y ellos me denunciaron fríamente a inmigración. Pero por la infinita gracia de Dios, gracias precisamente a esa terrible traición, finalmente encontré el camino hacia la legalización con la que siempre había soñado. A veces, las peores traiciones pueden convertirse en nuestras mayores bendiciones divinas, si sabemos confiar en Dios y transformar el dolor en una oportunidad de crecimiento. Como dice Romanos capítulo 8 versículo 28, y sabemos que todas las cosas contribuyen al bien de aquellos que aman a Dios, de aquellos que son llamados según su propósito. Dios utilizó incluso la maldad de mi hermano para abrirme puertas que nunca imaginé que se abrirían. Y aunque el camino ha sido extremadamente difícil, doloroso y lleno de lágrimas, hoy puedo declarar con alegría en mi corazón que finalmente veo la luz gloriosa al final de este largo y oscuro túnel. Dios nunca nos abandona, incluso cuando nuestra propia familia nos abandona. Él siempre tiene un plan perfecto, incluso cuando no podemos verlo. Cuando mi familia me abandonó y mi corazón se rompió, pensé que todo había terminado, pero Dios no me abandonó. Él transforma el dolor en bendición, la traición en protección. Lo que iba a destruirme se convirtió en mi salvación. 18 años sacrificé, por amor nunca dudé, pero cuando la mentira se reveló, la verdad me liberó. Él transforma el dolor en bendición, la traición en protección. Lo que iba a destruirme se convirtió en mi salvación. 18 años sacrificé, por amor nunca dudé, pero cuando la mentira se reveló, la verdad me liberó. Él transforma el dolor en bendición, la traición en protección. Lo que iba a destruirme se convirtió en mi salvación. Dios utilizó incluso la maldad para cumplir su voluntad. Él transforma el dolor en bendición, la traición en protección. Lo que iba a destruirme se convirtió en mi salvación. Legalidad y protección. Dios utilizó incluso la maldad para cumplir su voluntad. Él transforma el dolor en bendición,
la traición en protección. Lo que iba a destruirme se convirtió en mi salvación. Padre Celestial, en este momento quiero levantar mi voz en oración por cada persona que me está escuchando ahora. Señor, sabemos que muchos de nuestros hermanos están pasando por situaciones difíciles, siendo traicionados por personas que deberían amarlos, siendo heridos precisamente por aquellos en quienes más confiaban. Padre, te pido que consueles cada corazón herido, que el Señor traiga sanación a las heridas abiertas por la traición familiar, que el Señor muestre a cada uno que, incluso en las situaciones más dolorosas, Él tiene un propósito mayor, un plan perfecto que va más allá de nuestra comprensión humana. Señor, te pido especialmente por los inmigrantes que me están escuchando ahora, aquellos que sacrifican tanto por sus familias, que dejan todo atrás en busca de días mejores. Padre, protege a cada uno de ellos. Dales sabiduría para distinguir entre la necesidad real y la manipulación. Dales fuerza para establecer límites saludables, incluso dentro de la familia. Padre, te pido que abras las puertas de la legalización para aquellos que lo necesitan, que toques el corazón de las autoridades para que haya justicia y compasión, que se aprueben los documentos, que se concedan los visados, que se proteja a las familias. Señor, también oro por los que traicionaron, por los que mintieron, por los que hirieron. Padre, que tú toques sus corazones con verdadero arrepentimiento, que reconozcan sus errores y busquen el perdón, que las familias sean restauradas por ti. Y Padre, te doy gracias porque tú nunca nos abandonas. Incluso cuando todos nos abandonan, tú permaneces fiel. El Señor transforma nuestro dolor en propósito, nuestra traición en testimonio, nuestro sufrimiento en salvación. Que cada persona que ha escuchado este testimonio salga de aquí fortalecida en la fe, sabiendo que el Señor tiene el control de todas las cosas. Que confíen en el Señor incluso cuando no entienden, que descansen en su perfecta voluntad, incluso cuando todo parece salir mal. En el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador y Redentor. Amén y amén. Si este testimonio ha tocado tu corazón, si estas palabras han traído esperanza a tu difícil situación, te invito a formar parte de nuestra familia aquí en el canal Milagros de la Vida Real. Suscríbete ahora mismo. Activa la campana de notificaciones para no perderte ningún testimonio nuevo. Deja tu comentario contando cómo Dios ha actuado en tu vida. Comparte tu propia historia de superación. Y no olvides compartir este video con esa persona que necesita escuchar que Dios transforma incluso las peores situaciones en bendiciones extraordinarias. Aquí, en este canal, encontrarás historias reales de personas reales que han experimentado el poder transformador de Dios. Testimonios que fortalecerán tu fe, renovarán tu esperanza y te mostrarán que, por muy difícil que sea tu situación, Dios siempre tiene un plan perfecto para tu vida. Vuelve siempre, porque cada semana tenemos nuevos testimonios que edificarán tu alma y te acercarán aún más al corazón del Padre. Que Dios bendiga abundantemente tu vida, tu familia, tus sueños y tus proyectos. Hasta el próximo testimonio. Que la paz del Señor esté contigo. Dios te ama inmensamente y tiene planes maravillosos para tu vida. Nunca lo olvides. Un fuerte abrazo y que la bendición de Dios permanezca siempre contigo y con tu familia.